está presentado por Frigorífico Guaraní, Urba Inmobiliaria, Traemos Desarrollo, Luomo, Astillero Aguapé, Panchita G de Navegación, con los auspicios de Importadora Roma, calidad y buen servicio. Fundación Paraguaya, 35 años sirviendo a la gente. Servicios Médicos Migone, Lauda, Lácteos Trébol, Cuatiá Sasi. Muy buenas noches, señoras y señores. Contento de compartir con ustedes un programa más de Diálogo Franco. Hoy, felizmente, último día del mes de agosto, se nos va este agosto y comienza septiembre. Lógicamente estamos en la parte ascendente del pico de esta pandemia, así que las medidas de precaución, ustedes saben, tenemos que extremar como siempre el uso de tapabocas, el distanciamiento social, que siempre es importante, distanciamiento físico, lavado permanente de manos, cuidar todos los detalles. Hoy nos acompaña la doctora Leticia Pintos. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia. ¿Cómo están? La doctora Leticia Pintos es la encargada de terapia intensiva, es la coordinadora de todo el esquema de atención de terapia intensiva y redes sociales, redes de salud pública del Ministerio de Salud. Es una persona muy importante, está al frente de todo esto. Y creo que, doctora, tenemos que comenzar este programa rindiendo un homenaje al personal de Blanco. Falleció hoy el doctor Jorge Bordón, ayer falleció el doctor Carlos María Domínguez, y es el tercero porque el primero que falleció fue el doctor Díez Pérez. Así que son tres profesionales. Así mismo, doctor. Una tristeza enorme el día de hoy porque falleció otro colega más. El doctor Bordón era intensivista, jefe de la terapia de TESAI en Ciudad del Este. Así que digamos que nosotros los terapistas estamos de luto hoy. Vamos a hacer un minuto de silencio, ¿no? Así mismo. Muchas gracias. Este reconocimiento son a los que nosotros llamamos verdaderamente, no como una forma, si se quiere, halagüeña, folclórica, héroes de blanco, sino que son personas que murieron dando su vida en pos de la salud de sus respectivos pacientes. El caso del doctor Bordón tiene una particularidad, doctora, y nos gustaría que le ilustre un poco a la audiencia de Diálogo Franco. Él dio COVID positivo, hizo el reposo, hizo la cuarentena. Sí. Aparentemente estaba bien. ¿Cómo fue? Estaba recuperándose del cuadro porque él no tuvo un cuadro florido de síntomas. Completó la cuarentena y volvió al trabajo. Con un poco, como él dijo, me siento un poco débil aún, pero volvió al trabajo. Y estando trabajando, luego la recorrida médica en terapia intensiva, él se desvaneció y ahí fue que se descubrió que hizo un sangrado cerebral, que primeramente fue un sangrado chiquito y después fue un sangrado mayor, lo que le llevó a fallecer el día de hoy. Lo cual, desde el punto de vista médico, doctora, plantea una interrogante, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo, como se dice, online, en vivo y en directo, no como antes que uno agarraba su libro, el vademecum, el internet, leía y bueno, estaba todo desarrollada la enfermedad. Acá la enfermedad se va desarrollando con nuestros pacientes. Y en realidad vamos aprendiendo día a día, doctor, porque cada día es una cosa nueva. Este caso de que existe un síndrome post-COVID, esta es la demostración más clara. O sea, se termina uno de curar de la enfermedad y no por eso está exento de otras enfermedades relacionadas, ¿verdad? Y la literatura de los colegas del exterior hablan de esto, que hay casos, no muchos, pero hay casos de pacientes que están recuperándose y que después tienen una recaída. Algunos hacen recaída del propio COVID y otros de otras patologías. Yo estuve leyendo porque como es un caso emblemático, ¿verdad? Además, Guillermo es compañero mío de promoción. La mamá tenía una poliquistosis renal. En fin, tenía muchos motivos como para seguirle a Jorge. Sobre todo, repito, por el parentesco que tiene con el doctor Guillermo Bordón.
Y estuve viendo la literatura y habla de que un paciente puede de alguna manera exacerbar o exasperar la presencia de una enfermedad que estaba quieta, tipo diabetes, tipo hipertensión, pero así como derrame en realidad no cita la literatura. Y un tipo de vasculitis podría ser, doctor. Puede ser un tipo de vasculitis. Sí, Esa enfermedad se queda una inflamación y un pico hipertensivo. Claro, puede ocurrir esto con un pico hipertensivo. Se queda un proceso inflamatorio como todavía. La enfermedad de los niños, la enfermedad de Kawasaki, una así vasculitis. Mismo. Sí. La doctora Leticia Pintos me estaba comentando antes de ingresar al programa, fue mi médico. Yo en una ocasión hice un cuadro de dengue, estuve mal, estaba con una disminución importante de mi diuresis. Me cargaron y al final me tuve que ir a terapia intensiva y fue la doctora. La verdad que yo nunca le había vuelto a ver a la doctora, es la primera vez que le estoy encontrando de nuevo, entonces públicamente agradezco las atenciones, doctora. Para eso estamos, doctora. Muchas gracias. Para eso estamos. Bueno, entrando en tema, doctora. Sí, doctor. Yo siempre digo, la audiencia ya sabe, yo no soy periodista, estoy como comunicador. Quiero aprovechar en todo caso el hecho de que ocupé algunos espacios, soy de profesión médico y me preocupa cómo está la salud pública paraguaya, cuál es el estado de salud de la medicina paraguaya, cómo estamos preparados, qué infraestructura tenemos, con qué contamos, cómo podemos enfrentar esta pandemia, doctora Leticia Pintos. Bueno, desde un inicio podemos decir que desde que empezamos a trabajar en esto, empezamos a proyectar crecimiento en la terapia intensiva, porque como usted sabe, doctor, siempre hay una necesidad y la prensa sabe, y la gente que se llama, falta terapia en tal parte, las camas no son nunca suficientes. Entonces, hubo un proceso de aumento de camas de terapia. Antes de la pandemia ya estábamos planificando el aumento y cuando empezó la pandemia, digamos, hubo un aceleramiento en los procesos. Nosotros teníamos en enero de este año 308 camas, hoy tenemos 509 camas funcionando hoy. Y tenemos otras 30 camas que están en proceso, que van a estar en funcionamiento entre mañana y pasado. Solo estamos dependiendo de que se acerque el personal contratado para eso. No es fácil habilitar una terapia intensiva. Claro, Lleva mucho esfuerzo de la parte, no es solamente equipamiento ni la parte edilicia, sobre todo la parte humana. Lo que hicimos fue buscar, la Sociedad de Terapia Intensiva justamente nos pasó una lista de todos los intensivistas que aún le quedaban vínculos para poder contratar. Contratamos todas las personas que necesitaban, o sea, que estaban de acuerdo en tener un vínculo más en el ministerio y con eso logramos aumentar el número de camas. Ahora también contratamos gente que hizo el curso de la Becal y otros cursos que estuvieron haciendo para capacitarse un poquito para poder entrar a trabajar en terapia intensiva con los intensivistas. Porque no es lo mismo una formación de 8 años que una formación en poquito tiempo. Entonces, en esa tarea es lo que estamos. Estamos ahora, estamos en un lugar de terapia intensiva que tenemos un poco más para ampliar como servicio de terapia intensiva como tal. Y después estamos en el proceso de ampliar las urgencias para ofrecer más respiradores a la ciudadanía en caso necesario. Sería una especie de terapia intermedia, ¿eh? Intensiva más bien, porque una vez que tenga respirador ya no es terapia intermedia. Okay. La idea es armar salas de reanimación. Ya las armamos en varias ciudades del interior y también aquí en Lambaré, por ejemplo. Hay una sala de reanimación donde hay 3 respiradores y si necesita un paciente se lo conecta ahí. Entonces se le entrena a ese personal que está en ese servicio para el uso del respirador y las drogas. Ese personal, aclaramos que no es intensivista, no, pero es un internista que puede ser un internista o un anestesista. Puede ser un anestesiólogo y también puede ser un emergentólogo. La emergentología es una residencia más o menos nueva. Hace como 10, 15 años está en el país, entonces hay muchos emergentólogos que rotan por terapia intensiva, entonces pueden trabajar en este tipo de lugar. Ok, ¿y el emergentólogo es más clínico que quirúrgico? Es más quirúrgico que clínico. Es más quirúrgico que clínico.
¿Vos confías en un cirujano para...? Bueno, Para doctora, lo primero, cuidado, doctor. doctora, bueno, volvamos a lo nuestro. Vamos a irnos, si te parece, doctora, nos gustaría hospital por hospital, el INERAM, el hospital cabecera. INERAM le convertimos en nuestro hospital cabecera porque es un hospital respiratorio. Sí, Entonces ahí habían 10 camas de terapia intensiva antes. sí. Bueno, primero aumentamos 11 como terapia intensiva, 11 más. Y en la urgencia pusimos una sala de reanimación con 16 camas de terapia intensiva y luego otra sala con 8 camas más. Entonces el INERAM, digamos, se fortaleció bastante en camas de terapia intensiva y también en salas de internación. Esas imágenes que tenemos son las Son imágenes del de INERAM. apoyo, son del INERAM. Sí, son del INERAM. Esas son las camas estándar de terapia. El doctor que está hablando es el doctor Alberto Ortiz, que es el jefe de la terapia del INERAM. Ah, mira, qué bien. Y es el equipo. Ese es un equipo humano excelente. Son guapísimos. El que está allá no es Lucas, que está al fondo. Podría ser, no le distingo con su... Por su tapado. Pero Muy bien. realmente es un equipo humano. El INERAM, ¿cuántas camas tiene hoy, doctora Leticia? Y bueno, tenemos 42 camas. 42 camas. Ok. Sí. ¿Y hoy está trabajando a full con las 42 camas ocupadas o tenemos espacio? Y tenemos 2 camas libres por ahí. 2 camas libres. O sea, está al En las límite. terapias, en la urgencia hay un poquito más. Y también las salas de internación están bastante ocupadas. Estamos al límite. Es muy dinámico, doctor, terapia Sí. intensiva. Yo puedo decirte ahora está lleno y sin embargo hay 3 altas o Sí. hubieron 3 altas en la tarde que no me enteré. También puede haber lastimosamente óbitos, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso hace que el servicio de terapia sea muy dinámico. Vamos a irnos por parte, doctora. Sí. Lo segundo, Hospital Nacional de Itagua, que es el otro hospital de referencia importante. El Hospital Nacional de Itagua creo que es el que tiene mayor capacidad para... Sí, actualmente sí. El Hospital Nacional de Itagua tenía 24 camas de terapia intensiva polivalente y bueno, con este proceso de crecimiento... Cuando vos decís polivalente, para que la gente entienda, es para polivalente es para cualquier enfermedad. tipo de enfermedad, para los posoperados, Infarto, todo. derrame, Sí. cirugía, trauma, etcétera, etcétera. Sí, el Hospital Nacional de Itagua sobre todo es quirúrgico y patologías como diabetes descompensada, pancreatitis, cosas así, pero predominantemente es quirúrgica la terapia polivalente en el Nacional. Y politraumas, neurocríticos, o sea, pacientes que tienen problemas cerebrales. Recibía muchos pacientes accidentados realmente. Sí, muchos pacientes accidentados. Bueno, y se planeó el crecimiento de ahí y actualmente el Hospital Nacional tiene 77 camas de terapia 24 intensiva. fue a 77. Sí. O sea, sería 24 polivalentes y el resto 50 y algo 51 aproximadamente. 51 camas polivalentes, 51 digo camas respiratorios. Sí, sí, ¿Cuántos así están mismo. ocupadas de esa, doctora? Y ahí tenemos una ocupación de 35 camas más o menos. O sea, tenemos un poquito ahí de espacio. Tenemos espacio. Muy bien. ¿Eso incluye la construcción nueva que se hizo tanto en el INERAM como en el Hospital Incluye Nacional? la construcción nueva, porque las salas de internación teníamos un bloque ahí de pocas camas de internación y ahora con la construcción nueva hay 70 camas de internación, 70. de la cual está ocupada un 50% en el Nacional. Ok, esa es dentro de todo una muy buena noticia, quiere decir que tenemos todavía posibilidad de seguir recibiendo Y pacientes. tenemos, doctor, porque hasta hace 2 semanas venían muchos pacientes de Alto Paraná De Alto Paraná. y ahora bajó La referencia. la referencia de pacientes, bajó bastante. Es una buena noticia, Eso es muy bueno. porque descomprime un poco. Así mismo. ¿Cuál es el tercer hospital así de referencia a nivel metropolitano, doctora? Y acá ahora reconvertimos el hospital de Calle I en Calle I. centro respiratorio. Cuando empezó la pandemia ya habíamos definido que Calle I iba a ser un hospital respiratorio, pero cuando pasaron los meses y no había muchos casos y había mucha necesidad de terapias polivalentes, entonces siguió como polivalente. Tiene una Y ubicación estratégica. Sí, y actualmente es una terapia respiratoria y un hospital en sí respiratorio. Ok, ¿cuántas camas tendría el hospital? Tiene de Calle I? 65 camas de internación, tiene el hospital de Calle I y tiene 7 camas de terapia intensiva. Y en la urgencia Me pareció que era más, yo estuve 2 o 3 veces ahí. tiene 7 camas de adultos y 10 camas neonatales. Ah, 10 neonatales, Sí. ok. Son 17 camas. Y aparte tiene terapia intermedia neonatal también, otras 10 camas. Ah, sí. Entonces ahí lo que hicimos es aumentar la terapia, ya no puede crecer porque no hay espacio Claro, físico, entonces en la urgencia se armaron 4 camas para recibir pacientes también respiratorios. Y el ENGAI, creo que es un acuerdo del Ministerio con IPS, también está operando. Nosotros
hicimos centros integrados, los llamamos así, Sí. con IPS en el interior, y aquí en el área central es el INGAVI. El INGAVI tiene una fortaleza para 31 camas de terapia intensiva, de las cuales IPS está operando ya con 8 camas, y nosotros ahora equipamos para que eso pueda funcionar con 16 camas. O sea, importante por lo que vamos a hablar. Sí. El Ministerio de Salud Pública, representado en este caso por vos, doctora Leticia, está trabajando de común acuerdo con el Instituto de Previsión Social para juntos aprovechar la infraestructura de uno, la potencialidad de equipar del otro y hacer un trabajo, un esfuerzo conjunto en favor de la ciudadanía. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, y es muy importante eso, doctor, porque realmente es un trabajo que se está haciendo en conjunto. El personal mismo. Estamos viendo personal que tiene el ministerio, pero no tiene IPS, Claro. y entonces IPS le da un contrato. Y cuando es viceversa también, entonces hacemos que las personas, porque lo que a un médico le gusta es trabajar en el mismo lugar, Claro. sentirse cómodo en su área de trabajo. Entonces, Lo peor esa es que la hay es idea, trasladarse de un de hospital un a lugar otro. a otro. Claro. Entonces, la idea es unificar esos lugares de trabajo, o en IPS o en el ministerio, Claro. según se pueda. Hay muchos colegas que están bien, dicen cómo están, pero hay otros que quieren cambiar. Entonces estamos haciendo, es un trabajo enorme de poder lidiar, digamos, con la tarea de ver tal médico está en tal hospital, tenemos que verle ahí un reemplazo para que pueda ir solo al otro hospital, y estamos en eso, es un trabajo gigantesco. Sí, me imagino. Doctora, seguramente en los siguientes bloques vamos a ir hablando de experiencia que hay. ¿Me permitís brevemente compartir contigo y con los televidentes? En el año 2009, creo que yo era entonces vicepresidente de la República, vino esta famosa epidemia de H1N1, ¿recordarás? Sí. Se habilitó entonces el hospital de clínicas, la parte de ginecobstetricia, la maternidad. La maternidad del hospital, del viejo hospital de clínicas, fue el primero en mudarse al nuevo hospital de clínicas. Y como esta enfermedad H1N1 afectaba fundamentalmente a las embarazadas, sobre todo los pacientes de mayor riesgo eran las embarazadas, entonces se mudó. El segundo en mudarse, la segunda entidad en mudarse fue la terapia intensiva. La terapia intensiva, que antes funcionaba la primera, la segunda, la tercera cátedra de clínica médica, o sea, 3 terapias independientes, se juntaron, hicieron un solo centro de terapia, y se trabajó entre Hospital de Clínicas y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ya hay antecedentes, ya hay trabajo, clínica, ministerio, ministerio IPS. Quiere decir que el ministerio tiene experiencia en articular esfuerzos con otras instituciones, doctora. Y en realidad esa es una fortaleza, doctor, porque si nos juntos somos más fuertes que separados. Esa es una realidad. El claro ejemplo es Alto Paraná. Alto Paraná tenía 4 camas el IPS, tenía 4 camas el regional, juntos tenían 8 camas, y ahora tienen 40 camas. Entonces es grande la diferencia, y se juntó y se potenció el capital humano en un solo lugar. Entonces eso hace que a la gente trabaje más cómodo. Ellos están trabajando incansablemente. Realmente el equipo de Ciudad del Este es un equipo que hay que sacarse el sombrero, porque los terapistas decimos, los médicos podemos cuidar 8 pacientes en épocas normales. Hasta un médico, 8 pacientes es el promedio. Sin embargo, en pandemia, con este tipo de pacientes de coronavirus, dicen la literatura, aconseja que sea 6. Sin embargo, en la realidad eso es muy difícil de lograr porque somos pocos los intensivistas. Claro. Entonces allá están 10 inclusive, y a pulmón están trabajando. Y justamente, doctora, lo que nosotros estamos visualizando es la inminencia de que la sanidad pública paraguaya colapse. Entonces, por favor, no se separen del canal, quédense después de este corte. La doctora Leticia Pinto nos va a contar qué es lo que podemos hacer para que otras instituciones, en este caso el sector privado, pueda coadyuvar y evitar que ocurran situaciones lamentables. Imperdible lo que se viene en este segundo bloque. Vamos a un corte, vendemos y regresamos inmediatamente hoy con la doctora Leticia Pintos. Como todos los lunes, estamos vestidos por la gente del Luomo. Gracias a María, que siempre nos elige la etiqueta,
la prenda. Muchas gracias, muy amable como siempre. Lastimosamente la doctora no podemos decir que es de Luomo porque el Luomo es para hombres, ¿verdad? Entonces, muchas gracias Luomo por asistirnos todos los lunes. Doctora, lo que se viene no es bueno. Tenemos los datos actuales, creo que 583 casos, 18 fallecidos de nuevo, 86 pacientes en terapia. El volumen de pacientes que consultan fue incrementándose, el número de pacientes que terminan internados se elevó y finalmente, en forma exponencial, también aumentó el número de pacientes que ingresan a terapia intensiva. ¿Qué es lo que ustedes como ministerio están ofreciendo? Sabemos que está el sector privado. Yo por eso decía en la introducción que se trabajó ya antes con el IPS, se trabajó con el ministerio, se tiene tercerizado el servicio de diagnóstico, ya el ministerio tiene antecedentes de haber utilizado el servicio de terapia intensiva privada para otras Tenemos enfermedades. un convenio para las otras patologías. Yo quiero que si le pueden dar un primer plano de la doctora y que ella le transmita a la ciudadanía qué es lo que ustedes están preparando en el caso que esto se vaya complicando, doctora, por favor. Bueno, primera faceta, digamos, del trabajo es equipar nuestras terapias intensivas, llegar al tope, digamos, de nuestros convenios con IPS. Y también estamos trabajando con las otras entidades privadas, digamos. Entonces, en marzo, cuando empezó la pandemia, ya comenzamos a hablar con los directivos de los sanatorios privados. Entonces, es muy importante la apertura que ellos siempre tuvieron. Entonces, estuvimos viendo cuál es la mejor manera que podamos llegar a un convenio entre todos, porque ellos realmente están muy, muy cooperantes para con el Ministerio de Salud. Porque realmente si todo esto sobrepasa los límites, vamos a necesitarnos todos. Entonces la idea es la siguiente, tenemos a nuestro favor, digamos, la ley de la emergencia nacional. Entonces eso nos da un puntapié para que podamos hacer un convenio. La idea es hacer un convenio abierto con los sanatorios privados, los sanatorios grandes y los sanatorios pequeños, el que pueda ofrecer un servicio de terapia intensiva y también de sala de internación, tanto en área central y también en el interior, porque eso es importante, doctor. En Encarnación hay sanatorios interesados, en Ciudad del Este también, en Presidente Franco. Entonces, porque normalmente pues la gente cree que es todo área central. No, la idea es hacerlo a nivel país. Donde haya necesidad. Claro que sí. Doctora, esa noticia que vos estás comentando es muy importante. Nosotros le tenemos en línea al doctor Gaete. El doctor Gaete es gerente de salud del Sanatorio Migones. Vamos a saludar al doctor Gaete. Enrique Gaete, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, doctor Federico Franco. Buenas noches a la doctora Leticia Pintos y a toda esta audiencia. Doctor, muchas gracias. Estuvimos hablando recién con la doctora Leticia sobre la posibilidad de que el ministerio haga algún tipo de acuerdo de entendimiento con los sanatorios privados. El sanatorio a quien vos representás, Migones, ¿podés contarnos cuál es la percepción que tienen ustedes? ¿Están dispuestos a colaborar para de esa manera transmitir tranquilidad y seguridad a la población? Sí, estuve escuchándole atentamente y así como explicó la doctora Pintos, nosotros desde un principio hemos mantenido reuniones en el Ministerio de Salud, hemos sido convocados por el señor ministro y todo su equipo, entre ellos, por supuesto, la doctora Pintos desde el inicio, y ya hemos esperado este momento desde aquella oportunidad, sabiendo que esta pandemia iba a llegar a su pico en nuestro país y que todos, como bien dijo la doctora, nos vamos a necesitar en algún momento. Hemos mantenido varias reuniones y nosotros desde un primer momento realmente nos sentimos parte de todo el subsistema de salud, por supuesto, público, el IPS, el Hospital Militar, el Hospital de Policía, y nosotros como sector privado nos sentimos parte del subsistema y en algún momento lógicamente nos vamos a necesitar. Nosotros estamos dispuestos
También estamos nucleados en la Asociación de Sanatorios Privados, donde somos más de 30 sanatorios, y es importante de que realmente no está todo en Asunción, está distribuido en todo el país: Ciudad del Este, Encarnación, Villarrica, con el Oviedo. Y desde donde nos toca a nosotros estamos dispuestos a colaborar para lo que sea necesario. Esa es una buena reflexión, doctor Enrique Gaete. De mi parte, ya muy agradecido. Doctora, creo que lo que plantea el doctor Gaete es muy importante. Está la ley marco, que es la ley 1032, que crea el Sistema Nacional de Salud. Está la ley de emergencia, ahora que la autoriza el ministro. Y tengo que reconocer que las reflexiones del doctor Gaete, de que es fácil trabajar cuando hay intereses, eso de alguna manera puede facilitar. ¿Ustedes estarían ya acelerando los trámites para un acuerdo? Sí, nosotros estamos trabajando en eso. Y si Dios permite y cierran todos los papeleos, porque eso es lo que a veces lleva un poquito de tiempo. Esta semana ya vamos a cerrar este convenio con los sanatorios. El consorcio, como bien dijo el doctor Gaete, es a nivel nacional, no solamente área central. Muy bien, doctor Gaete, ¿algún otro comentario, pregunta que tenga para poder compartir con la doctora Leticia Pintos? Solamente hablar también de que realmente este es un esfuerzo en conjunto, y las terapias intensivas realmente no es solamente equipar, es muy importante los recursos humanos. Realmente el recurso humano de terapia intensiva es un recurso humano que se ha formado, que ha llevado tiempo en su formación, tanto en lo que significa el personal médico como el personal de enfermería y todo el equipo que trabaja dentro de la terapia intensiva. Es un equipo que tuvo una formación de un cierto periodo de tiempo. No podemos formar terapistas de la noche a la mañana. Y habitualmente nuestros terapistas y nuestras enfermeras también trabajan en el sector público de alguna manera, con algún vínculo. Somos a veces el mismo personal del sector privado y del sector público. En ese sentido también el ministerio ha dado mucha apertura en ayudar también al sector privado si en algún momento hace falta de alguna manera complementar ese subsistema con alguna cuestión que el ministerio tenga y el sector privado por ahí no tenga, o por ahí falte algún insumo, algún equipamiento, y ellos también se han mostrado muy abiertos en colaborar en ese sentido, y de esa manera lograr un poco trabajar en conjunto en todos los aspectos, no solamente pensar que la terapia intensiva es bueno, hacemos un convenio y se acabó, ¿verdad? Verdaderamente es un trabajo que debe ser llevado en adelante con un esfuerzo mancomunado entre todos los paraguayos. Doctor Enrique Gaete, muchas gracias, muy gentil por este contacto para Diálogo Franco, muy amable, doctor. Bueno, estuvimos con el doctor Enrique Gaete, él representa al Sanatorio Migones, creo que es muy importante el acompañamiento. Sí. Y de esa manera ya tenemos el primer adelantado. Vamos a conversar también, intentamos hablar con Raúl Doria del grupo San Roque, Santa Julia, La Costa. Creo que está con problemas de comunicación, pero vamos a hablar enseguida, a la vuelta del corte, con el doctor Brustein, que es del emblema británico. Creo que se llama todavía británico, ¿verdad? Sí, británico. ¿El seguro sigue siendo Santa Clara? Santa Clara. Santa Clara o británico, el doctor Brustein. Doctora, vamos a un pequeño corte, por favor. Vamos. Vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Volvemos con Diálogo Franco. Doctora, está encaminado. ¿Qué es lo que ocurrió? La mayoría dicen que no hay problema de relacionamiento con el ministro, contigo. Sin embargo, apareció un proyecto de ley que de alguna manera bloqueó. Contanos un poco cuál es la realidad, doctora, por favor. En realidad, cuando empezó todo esto, empezaron los trabajos de nuestro convenio habitual y apareció un proyecto de ley
digamos, en el proyecto de ley donde dice que es obligatorio que se atiendan los pacientes. Entonces, eso medio obstaculizó que sigamos con el proceso. Pero ese proceso está totalmente cancelado ahora, es otra la visión. Entonces, a través de la ley de emergencia es donde estamos llegando a este acuerdo y se está haciendo la redacción del acuerdo para que se pueda firmar. Nosotros, doctora, para poder producir el programa, contactamos a través de la producción con todos los sanatorios, ¿verdad? Ya hablamos con Gaete del Migones. Ahora está en línea con nosotros el doctor Gerardo Brunstein, él representa al Sanatorio Británico. Doctor Gerardo Brunstein, buenas noches. Buenas noches, doctor. Un saludo a la audiencia. ¿Cómo está, doctor? Contento de saludarte. Estamos con la doctora Leticia Pintos conversando sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo a través de los diferentes sanatorios privados, internaciones convencionales, internaciones en terapia, y queremos tener un poco tu resonancia. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación, doctor Brunstein? Bueno, nosotros desde aproximadamente hace 15 días nos hemos reunido con el representante del Ministerio de Salud, el gremio de los sanatorios privados, con las autoridades del Ministerio de Salud, y empezamos un trabajo para poder ofrecerle a la población a través del Ministerio de Salud la capacidad que tienen los sanatorios privados, tanto en materia de camas de unidades de terapia intensiva como de hospitalización convencional. Estamos esperando que el Ministerio termine de redactar un documento donde establezca las condiciones en que se va a trabajar. Ya hicimos unas reuniones preliminares y estamos esperando que ellos establezcan las bases y las condiciones para poder trabajar conjuntamente. Hoy en día existe una capacidad operativa que tienen los sanatorios privados que no se está utilizando y que nosotros, a través de las empresas privadas que participamos en esa reunión, como de la Asociación de Sanatorios Privados, pusimos a disposición del Ministerio de Salud, y ese es el trabajo que se estuvo realizando en estos días. Doctora Leticia, ¿tenemos alguna respuesta para el doctor Brunstein, por favor? Sí, así mismo es como él está diciendo, se está redactando y yo creo que esta semana ya vamos a cerrar. La idea es tratar de que para el próximo fin de semana ya tengamos a disposición para si se necesita. Así mismo. Es probable, doctor Brunstein, que para antes de esta primera semana de septiembre entonces ya se tenga eso. De alguna manera eso le va a dar tranquilidad y ustedes van a poder trabajar más ordenado también con sus pacientes, sus asegurados, y al mismo tiempo permitir que en el caso en que haya necesidad puedan absorber a los pacientes del sistema del Ministerio de Salud. ¿Es así, doctora? Así mismo, así mismo. Doctor Brunstein. Sí, nosotros queremos tener previsibilidad, ¿verdad? Porque todo lo que se realice, toda inversión que nosotros tengamos que realizar o que ya la hayamos realizado, además tenemos que dotar de los recursos humanos, y para nosotros es importante saber qué es lo que va a pasar. Nosotros sabemos el número de asegurados que tenemos, sabemos quiénes son nuestros pacientes privados y de los seguros médicos, ¿verdad? Pero cuando nosotros trabajamos en este caso, para el Ministerio de Salud, los números son otros, y es importante para nosotros poder prever todas las condiciones para poder dar garantía y poder dar cobertura a todas esas personas que a través del Ministerio de Salud lleguen a nosotros. Doctor Brunstein, la doctora Pintos ya explicó que va a ser seguramente para este fin de semana, así que seguramente en estos días se van a volver a ver, a conversar y a dialogar. ¿Algo más, alguna pregunta, comentario que tenga doctor Gerardo Brunstein para la doctora Leticia Pintos? No, nada, saludarla. Nosotros estamos permanentemente conversando con ella. Hoy mismo hemos conversado, el viernes también, ¿verdad? Sé que ellos están haciendo todo lo posible para poder terminar ese documento y que se pueda dar un poco un alivio a esta situación tan difícil que está viviendo en nuestra población, y que el Ministerio de Salud lo está teniendo que llevar adelante. Así que nosotros
estamos a disposición. Ojalá se pueda esto adelantar y acelerar para que todas esas personas que hoy en día están necesitando de estas camas de terapia intensiva y que en el sector privado están a disposición, puedan poder utilizarlas y puedan beneficiarse. Doctor Brustegui, si no es muy atrevido, ¿podrías, doctor, con todo respeto, arriesgar un número de camas que el combo de sanatorios privados puede ofrecer tanto en internaciones como en terapia, para tener una idea, por favor? En internaciones clínicas no le puedo decir, pero yo creo que aquella reunión que tuvimos con la doctora Leticia y las autoridades del ministerio, creo que se habló en total entre todos los sanatorios privados eran alrededor de 100 camas de terapia intensiva. 100 camas. 100 camas, no sé si la doctora maneja ese número, porque entre dos empresas que eran el Sanatorio Británico y el Grupo San Roque sumábamos 40 camas. Yo creo que ya con eso el resto de los sanatorios van a ponerme así unos 4 o 5 cada uno, y así, según me dijeron, llegaban a las 100. No sé si es así, doctora. Así mismo, doctor, tenemos 100, 120 camas aproximadamente a nivel país, 100 área central y el resto en el interior. Qué bueno, qué bueno. Eso es una muy buena noticia. Así mismo es. Doctor Gerardo Brustegui, muchas gracias, muy amable, muy gentil como siempre. Gracias, doctor. Gracias. Un saludo a la doctora también. Bueno, estamos ya en la parte final del programa de hoy. Ahí tenemos los resultados, doctora: 2.296 muestras, 557 positivos, todos comunitarios y aislados. Informamos lamentablemente 18 fallecidos, total de fallecidos 326. Son 398 los internados, 83 en terapia intensiva, 275 recuperados, sumando 9.421. Total de confirmados 17.662. Suben nuestros números. Van subiendo, doctora. Sí. Van subiendo. Con respecto a eso, le quiero contar un cambio que hicimos en nuestro protocolo en general. Sí. Cuando acudían pacientes, normalmente en los hospitales le revisaban la saturación, la temperatura está estable a la casa. Y después, con el correr de los días, se veían que los pacientes cuando volvían en mal estado y necesitábamos terapia intensiva. Entonces se fue cambiando ese criterio. Entonces ahora, si el paciente satura menos de 92, ya se lo deja en observación. Por eso que hay muchos pacientes internados para poderlos tener de cerca, digamos. ¿Ese oxímetro se puede tener en la casa? Se puede. Hay gente que ahora se vende muchísimo el oxímetro. Tener oxímetro no es mala idea. El que satura menos de 92 ya tiene un problema delicado. Debería irse a consultar. Tiene que internarse inmediatamente. Debería. Con eso logramos disminuir los ingresos a terapia intensiva en el Alto Paraná, porque los pacientes están más controlados de cerca, entonces se los puede asistir más fácilmente. ¿Podemos hacer algunas preguntas de medicina? Antes quiero comentarte una gran alegría. Le hicimos una nota al intendente Ricardo Estigarribia de la ciudad de Villa Lisa. Villa Lisa habilita mañana una terapia invertida, creo que 1.500 millones de guaraníes invirtieron ellos, el resto de cooperación del Ministerio de Salud. Son creo que 10 camas. 8 camas. Van a ser 8 camas. 8 camas de terapia intensiva. Es un hecho agresivo porque que el intendente imponga plata sabiendo que el que se va a internar no precisamente puede ser de Villa Lisa, podrá ser de una ciudad vecina, de Asunción, de Fernando, de Lambaré, en fin, de cualquier parte. Creo que es un gesto que merece ser emulado. Y en realidad es un gesto más de lo que yo puedo decir que se puede trabajar en conjunto, se puede trabajar en equipo cuando es por el bien del país. Porque realmente ahí no existía esa posibilidad. Realmente no va a ser una sala de terapia intensiva como tal, por las especificaciones que necesita una sala de terapia intensiva, pero va a haber 8 camas de reanimación con respirador, y van a tener todo lo que necesitan del apoyo, digamos, para traslado de pacientes, porque el hospital de Villa Lisa es un hospital chiquito que necesita otras ciertas cosas para poder abrir una terapia como tal. Entonces ahora en una primera faceta es una sala, hermosa es la sala, va a tener 8 camas. Tenemos imágenes de Villa Lisa, por favor, ahí, Cristian. Adelante, doctora. Bueno, perdón. Y es una sala que va a tener 8 camas de internación con pacientes que van a poder estar respirados. Estamos viendo médicos emergentólogos para ese lugar y va a tener el sostén de 3 médicos terapistas, pero que no trabajan en el hospital. Ellos van a ir a ayudar
porque no da el tiempo para que puedan hacer guardias o estar ahí constantemente. Pero van a Entonces, colaborar. van a colaborar. Eso es muy bueno, y no solamente en Villa Elisa. Tengo que recalcar que en el interior se pusieron las pilas las autoridades, tanto gobernación como intendencia, y todas colaboraron con los hospitales. Qué bueno. Para poder ampliar las camas, refaccionar el hospital. Eso de Villa Elisa está muy lindo realmente. Muy lindo, realmente muy Sí. lindo lo de Villa Elisa. La producción es impresionante, como estuvo recorriendo para tomar todas estas imágenes y poder compartir, porque repito, no es una inversión habitual, Sí. en este caso la que hace el intendente de la ciudad de Villa Elisa. Doctora, tenemos que hablar de algunos 2, 3 temas que todo el mundo comenta en las redes, sobre todo para la gente. ¿Podemos hacer un consultorio breve, ¿Podemos hacer? corto? Sí, sí, podemos. El uso de algunas drogas, como por ejemplo la ivermectina, como por ejemplo la hidroxicloroquina, ¿hasta qué punto es conveniente? ¿Hasta qué punto tiene asidero? ¿Qué vos recomendás para la gente que te está viendo a través de la cámara, doctora? La hidroxicloroquina ya está demostrado que hace más daño que bien. Yo creo que al comienzo era la panacea y se descubrió que no. Se hicieron los estudios y se demostró, está plenamente demostrado que la hidroxicloroquina no. La ivermectina. O sea, para concluir, Sí. quiero ser claro. La hidroxicloroquina no, borremos de nuestro... Hay que borrar. borremos del Hidroxicloroquina mapa. no cae. No está en tu vademécum. No, no está. La ivermectina. La ivermectina es un tema interesante. Es un porque antiparasitario. Es un antiparasitario que dice que tiene una actividad antiviral in vitro. Mucha gente tomó ivermectina y dicen que están mejor. En Bolivia se usó, solo que en Bolivia no hay ivermectina vía oral y ellos usaron la ivermectina animal y corrieron riesgos. Acá en Paraguay la gente toma ivermectina porque yo creo que el hecho de no tomar ni una medicación y que sea solo asintomática le da inseguridad a las personas. Pero tampoco hay un estudio que demuestre que la ivermectina sea provechosa. Si bien no es tan dañina como la hidroxicloroquina, yo tengo colegas médicos que dicen, vamos a tomar los 2 comprimidos de profilaxis. Mal no va a ser, bicho no voy a tener. Ese es un buen tema. ¿Por qué profilaxis, por ejemplo? Y porque en teoría, si yo tomo ivermectina, probablemente no voy a tener bichos, ¿verdad? Hablando mal y pronto. La ivermectina es un antiparasitario. Pero sobre todo para el estrongiloide, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que el cuerpo va a estar más libre de toxinas, de parásitos, si tengo la enfermedad. Esto es un análisis, ¿verdad?, medio superfluo del tema, pero no existe ningún estudio que nos diga tomen ivermectina para prevenir la enfermedad. O sea, para poder poner en contexto, en el caso de la hidroxicloroquina definitivamente no. En el caso de la ivermectina vos tenés algunas posibilidades. Y ¿sí? porque hay estudios que dicen que sí. Bueno, yo que estoy asintomático, que no tengo prueba de COVID, ¿puedo tomar ivermectina sin problema? ¿O tengo que tener COVID positivo y ahí tomo? ¿En qué momento? No, en realidad si es para profilaxis, algunos médicos indican, porque sé que están indicando 2 comprimidos semanales, por ejemplo. Entonces se queda el cuerpo, digamos, sin bichos, sin nada. Y después vitamina, después están dando zinc, vitamina C. Y sabemos que las vitaminas son productivas, pero no de efecto inmediato, son de efecto prolongado. O sea, en honor a la verdad, ya como médico, no hay nada serio que respalde el uso de estos medicamentos y que sea efectivo. Es más, hay muchos pacientes que, por ejemplo, están tratados por lupus, por artritis reumatoidea con hidroxicloroquina y lo mismo hacen manifestaciones de la COVID. O sea, está demostrado que realmente no tiene un efecto así profiláctico. En realidad yo creo que es más placebo para la seguridad que tiene cada persona. Hoy me llegó una información, doctora, que quería compartir contigo, seguramente lo habrás leído. Hablan de la pandemia y dentro de la pandemia hablan de un rubro que es la infodemia, la información tan masiva que hay, como la que pandemia. Te llenan las redes sociales, los diarios, sobre todo en las redes sociales, en donde vos ves, tenés que tomar ivermectina, tenés que tomar hidroxicloroquina, vitamina C, zinc. Realmente no hay nada serio, esa es la realidad. No hay ni un estudio científico que avale eso.
El tratamiento Nosotros sigue como- siendo sintomático. Sintomático. Nosotros como médicos no podemos decir tomen, pero en realidad hay colegas que están tomando por En el- esa sensación de que a lo mejor, si, como dice el dicho, si no mata engorda, pero estamos ahí, ¿verdad? Doctora, y en el Brasil están insistiendo mucho En la ivermectina, ivermectina y también en la hidroxicloroquina. sí, están repartiendo, sí que luego, por estados. Sí. Pero es peligroso hacer algo. Y además, ¿Y la no tenemos acitromicina, doctora? es todo nuevo. ¿Y la citromicina? Y la citromicina es un bacteriostático, ¿verdad? Que a lo mejor en conjunto con los medicamentos para las neumonías de la comunidad se toma citromicina. Para las afecciones de la garganta se toma citromicina. Sí, bueno, vías respiratorias Sí. superiores e inferiores, bueno, Sí, la se citromicina. toma citromicina. Pero no es que hay que tomar citromicina siempre. Ok. Yo realmente creo que el tratamiento es sintomático y que tenemos que cuidarnos. Nuestra mejor barrera es cuidarnos. Esa es la realidad. O sea, hasta que tengamos vacuna, el distanciamiento, el uso de tapabocas, Tapabocas. nariz, tapabocas. ¿Por qué se dice tapaboca y no tapaboca nariz? Siempre me pregunto. Yo creo eso. que es porque para acortar nomás, porque realmente debe ser tapa nariz y boca. ¿Verdad? Hay muchos que usan solo tapaboca. No. Con la nariz afuera. No. Y después está el protector, ¿verdad? Que tenemos nosotros acá, que siempre mostramos para que la gente conozca y vea que también ayuda sobre todo para la protección de la mucosa, Sí. de la conjuntiva. En realidad eso, doctor, es para no tocarse la cara. Para no tocarse la cara. Porque la gente toca sin querer las cosas y se toca la cara y ahí Pero se te puede protege la contaminar. conjuntiva también. Te protege, Te exactamente. protege la conjuntiva. Entonces, la recomendación sigue siendo la misma, doctora: lavado de manos, Sí, uso de distanciamiento. tapaboca nariz, protector facial si se puede, no es imprescindible. Así Y mismo. el distanciamiento, estar a una distancia razonable de 2 metros. Acá nosotros tenemos medido por la producción Excelente. 2 metros 5, Excelente. con el cual disminuye la posibilidad de contagio. Doctora, muchas gracias por estos 60 minutos para con Diálogo Franco. Muy amable, esperemos que se haga realidad este esfuerzo que está haciendo para poder incorporar al sector privado y hacer una verdadera alianza público-privada en favor de la gente necesitada. Mucha gente está viendo el programa, está enviando mensajes a través de las redes sociales expresando su satisfacción. No hay tiempo para equipar nuevas terapias, no hay tiempo para hacer nuevas licitaciones, no hay tiempo para formar personal médico, paramédico. Tenemos a mano al sector privado, hay que echar mano de lo que se tiene, de lo más valioso que tiene, en este caso la medicina paraguaya, que son los centros especializados de terapia intensiva. Y este acuerdo que el ministerio, llevado por la doctora Leticia Pinto, está llevando adelante, esperemos que para este inicio de septiembre, que se viene feo, se viene malo, podamos llegar a un acuerdo y trabajar juntos, público y privado, por el bien del Paraguay. Así Doctor, mismo. ¿algunas consideraciones finales antes de cerrar el programa, por favor? Así mismo, doctor, yo creo que es importante recalcar que se está trabajando muchísimo. El personal de blanco y el personal no de blanco también, a nivel central, hay mucho trabajo. Desde que empezó la pandemia no tenemos un día de descanso, porque día a día hay una cuestión que resolver, un problema que resolver. Y estamos todos abocados en ayudar a nuestros hermanos. Realmente tenemos que unirnos todos para poder salir de esto. Aquí no hay color, no hay partido, no hay nada. Cierto. Podemos ser Cerro, Olimpia, como usted dijo hace rato, de cualquier... Hay más cerristas aquí lastimosamente, Claro, pero bueno. por supuesto, doctora, por supuesto. Estamos de todo. Usted sabe pero mucho, realmente doctora. tenemos que unirnos para poder salir de esta pandemia todos juntos y vivos, que es lo principal. Por eso, doctor, así como comenzamos el programa dando un reconocimiento, un homenaje a los colegas que fallecieron, médicos y enfermeras, por favor que no tenga que morir nadie más para seguir salvando vidas. Por eso es muy importante que nosotros nos cuidemos. Gracias por este programa, gracias por la preferencia de la audiencia. Gracias, doctora Gracias a ustedes por la Leticia, muy invitación. amable, muy gentil. Gracias por la invitación. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes, 21 horas, aquí en C9N, con más Diálogo Franco. Muchas gracias.